Como cristianos sostenemos ciertamente que Jesús va delante de nosotros, amén, y que el Señor mismo es el que viene hacia nosotros y nos hace una invitación diciendo, sígueme. Entonces, la duda que probablemente nos queda es, ¿cómo lo seguimos? Y de esto hablamos en nuestro programa anterior, y hoy quisiera ampliar este tema mediante la ayuda de nuestro Señor. Para ello le voy a invitar a leer allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 24 al 40. Va a ser un poquito extensa la lectura, pero nos va a servir para que podamos también tener el contexto, y luego vamos a leer los versículos 66 al 69, siempre en Juan capítulo 6. Dice de la siguiente manera: cuando vio Jesús, pues, la gente que Jesús no estaba allí, cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Luego pasamos al verso 66 que dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta ahí leemos la palabra del Señor. En la reconocida obra del Quijote, usted puede verle siempre caminando junto a Sancho. Y es bien interesante porque los dos transitan los mismos caminos, se ven metidos en las mismas aventuras, sufren los mismos golpes. Sin embargo, los dos tienen motivaciones distintas. No caminan bajo las mismas motivaciones. El Quijote va por ahí, como él dice, para deshacer entuertos, agravios. Él es un idealista. Quiere modificar la sociedad, quiere establecer principios y ve que esa sociedad se está echando a perder, entonces lucha para establecer esos principios.
Sancho, por su parte, quiere gobernar una isla, porque así se lo prometieron y esa es su motivación. Entonces, los dos recorren el mismo camino, enfrentan las mismas luchas, hacen las mismas cosas, pero uno está motivado por un principio moral y espiritual de quitar agravios, de construir una sociedad mejor, y el otro por un asunto meramente personal. Bueno, en esta ocasión quisiera hablarles acerca de las motivaciones que tenemos para seguir al Señor. ¿Qué nos motiva a seguir al Señor? El caso más típico de seguimiento al Señor es el caso de Leví o Mateo, el cobrador de impuestos. Leví era de Capernaum y Jesús pasó por allí un día y le dijo, sígueme. Y él dejó su escritorio y lo siguió. Esto indica que el discípulo es aquel que sigue a Jesús. Pero quisiera ir un poco más allá y llegar a las motivaciones. ¿Cuáles son las motivaciones que deben llevarnos a seguir al Señor? En el programa anterior hablé de dos principios acerca del seguimiento. Hablamos de un escriba que se acerca a Jesús y le dice, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús lo detiene y le dice, las aves del cielo tienen nido y las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Como diciendo, ¿quieres seguirme? Pero ¿pensaste bien lo que significa seguirme a mí? Porque esto no es una cuestión de entusiasmo. El Señor le hace ver que este escriba estaba muy entusiasmado, estaba siendo presa de un arrebato temporal. Pero hay otra cara de este seguimiento, y es la cara del dolor, de la persecución. Quieres seguirme, pero ¿estás consciente de lo que me estás diciendo cuando te ofreces a seguirme? ¿Me diste las consecuencias? Y uno ve como que a aquel hombre le tiraran un balde de agua fría. Lo detuvieran en todo su fervor, en todo su entusiasmo. Ahora, si Jesús lo hace, es porque Él no quiere engañarlo. Jesús no quiere engañarlo. Él está hablando claramente lo que significa seguirle. El ministerio de Jesús iba a ponerse muy denso eventualmente, muy oscuro. Iba a tener que pasar momentos muy difíciles y Él no quiere que este hombre se sienta engañado, defraudado. Por eso le dice, mira que esto tiene un precio también. No, esto no es solamente milagros, bendiciones, multiplicaciones. Esto tiene un precio también. Luego viene otro que le dice a Jesús, Señor, yo te quiero seguir, pero antes quiero enterrar a mi padre. Y Jesús también lo detiene como diciéndole un momento, esto no es para meditarlo toda la vida. Deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. Explicamos esto de los muertos en el programa anterior. Jesús está diciendo dos cosas que son paralelas. En primer lugar, esto de seguirme es una decisión que debe ser personal y bien meditada, pero no es una decisión que tengo que esperar toda la vida para ver si la tomo. Seguir a Jesús es una decisión que tenemos que tomar y para ello me siento, medito y decido si lo voy a seguir o no, pero no debo demorar en esto. Así llegamos a este pasaje de Juan el día de hoy, donde vamos a notar varios episodios de la vida de Jesús que tienen que ver con seguirle a Él y nos va a ilustrar acerca de este importante tema. Jesús está en Tiberias, una aldea que se ubicaba a la orilla del mar de Galilea, que en realidad es un lago, pero parece un mar. Es un gran lago que eventualmente es azotado por grandes tormentas. Y ellos, Jesús y sus discípulos, estaban en Tiberias. Tiberias está en el lado oeste del mar de Galilea. Y la ciudad donde Jesús residía era Capernaum, que está más al norte, pero sobre la misma costa. Ellos cruzaban el lago de una ciudad a la otra. Y fue en Tiberias donde Jesús multiplicó los panes y los peces y les dio de comer a la gente. Y cuando les da de comer, la gente dice, este es el profeta que Dios nos ha enviado. Y Jesús dijo, esto me van a querer hacer rey. Entonces se retiró de en medio. Se fue solo a un monte, seguramente a encontrarse con su padre. Esa noche los discípulos subieron a la barca
con el propósito de regresar y se desata una gran tormenta con todos los pormenores que seguramente usted ya conoce. Y entonces Jesús se aparece caminando sobre las aguas y reprende la tempestad y hay calma. Llegando al otro lado, y cuando la gente se levanta al día siguiente y no ve a Jesús, dicen, se debe haber ido a Capernaum. Nosotros tenemos que ir a donde Él está. Entonces tomaron la barca y se dirigieron hacia allá para encontrarse nuevamente con Jesús. La multitud estaba buscando a Jesús y cuando lo encuentran le dicen, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? La noche anterior lo habían visto que se había ido a un monte a orar y a los discípulos que se habían ido con la barca. Ni se imaginaron que Jesús fue caminando sobre las aguas en medio de la tormenta. Para ellos era un misterio cómo Jesús llegó a Capernaum nuevamente. Entonces Jesús les dice, me buscan porque comieron el pan y se llenaron. Y agrega, no trabajen ni hagan esfuerzos por la comida que se acaba, por la comida que perece, sino por la comida que permanece y que da vida eterna. En otras palabras, ustedes tienen un problema. No están pensando en lo eterno, no están pensando en lo que trasciende. Entonces, ¿cuál era la motivación de esa gente de acercarse a Jesús? ¿Qué era lo que ellos estaban buscando? Simplemente que Jesús siguiera multiplicando los panes y los peces. Y Jesús entabla un diálogo con ellos y en un momento del diálogo le preguntan ellos astutamente, ¿qué señal puedes darnos para que te creamos? ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuáles son tus credenciales? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio a comer pan del cielo. En otras palabras, ellos inducen a Jesús, ¿a qué? A que haga un milagro, a que multiplique el pan nuevamente y les dé de comer. Ellos encuentran en eso la solución a su problema, claro. Si alguien me da el pan todos los días, yo no tengo que salir a trabajar. Y si después de todo multiplicó los panes y los peces en Tiberias, ¿por qué no los puede multiplicar también en Capernaum? Y esa era la motivación de ellos. Jesús tiene poder y puede multiplicar los panes y los peces. Ahora hay un proceso que ellos no entendieron. En la emergencia de Tiberias, Jesús tenía 5,000 personas o más que no tenían qué comer. Y Jesús hace un milagro. Y este milagro, dice Juan, que es una señal, donde Jesús muestra su poder para que ellos lo reconozcan como el enviado de Dios. Por eso es una señal. Pero ellos no entienden que es una señal. Ellos creen que es una finalidad y no se dan cuenta que Jesús está salvando una emergencia en ese momento, que les está dando de comer en esa ocasión porque son muchos y no es posible conseguir pan para tanta gente y que tiene compasión de ellos. Pero ahora no, el contexto cambia. Ellos pueden salir a trabajar y deben hacerlo para ganarse el pan. Que ahora Él no va a multiplicar el pan, pero ellos lo estaban siguiendo precisamente por eso. Lo que tenemos aquí es una forma de seguir a Jesús, recibir a Jesús bajo una motivación que claramente es incorrecta, porque su motivación no era conocer la doctrina de Jesús, no era cumplir los mandamientos de Jesús, no era absorber las enseñanzas y el ejemplo de Jesús, sino que Jesús me bendiga, que Jesús haga algo por mí, que Jesús me solucione mi problema. Es decir, se acercan a Jesús para solucionar un problema existencial. Esta es su motivación. Jesús les habló acerca del pan que descendió del cielo y que así como el maná alimentaba materialmente en el desierto al pueblo de Israel, así viene el Señor para alimentarnos espiritualmente, para que absorbamos su enseñanza, para que absorbamos su ejemplo, para que asumamos un compromiso con Él. Y usa palabras muy duras cuando dice, ustedes tienen que comer tienen que comer y beber ¿cómo dice? Ustedes tienen que comer mi carne y tienen que beber mi sangre. Fíjese en esto. Es una expresión idiomática de la época como diciendo, ustedes tienen que consustanciarse conmigo,
integrar y proyectar mi propia vida en ustedes, identificarse no solo con la enseñanza, no solo con el milagro, sino con la persona misma de Jesús. Tienen que entender mi motivación, les dice Jesús. Tienen que entender mi visión, entender qué es lo que yo estoy buscando. Tienen que identificarse espiritualmente conmigo. Pero esa gente no tenía ninguna motivación espiritual. Ellos venían buscando una bendición, que Dios les solucionara un problema. Venían buscando asistencialismo, venían buscando un remedio para el problema que tenían en ese momento, pero claramente no había una motivación correcta. Y hay mucha gente que se acerca a Jesús nada más que por esto, pero no es la motivación de un discípulo, de un seguidor verdadero. Un discípulo no puede estar motivado únicamente por las bendiciones que recibe. El discípulo sigue al Señor pase lo que pase. Sigue al Señor en todo momento, bajo toda circunstancia, en todo problema que se presente. Si recuerdan, en el Antiguo Testamento, Dios tuvo también sus discípulos. Y uno de estos discípulos fue Job. Job fue un hombre a quien Dios puso por ejemplo de lo que debía ser un verdadero discípulo. Era un hombre recto, un hombre apartado del mal, y al comienzo del libro hay un diálogo muy interesante donde Dios habla con Satanás y le dice: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay hombre en la tierra que me sirva tan fielmente. Vive una vida recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Y Satanás, muy astuto, le dice: pero no de balde te sirve con tanta fidelidad. Le diste salud, le diste familia, le diste dinero, riqueza, pero quítaselo, a ver si te sigue sirviendo. En otras palabras, ¿cuál es el motivo por el cual te sirve? Te sirve porque recibe beneficios, de lo contrario no te sirve. Y entonces Dios le permite que toque la vida de Job y que le quite todo eso. Y él lo que hace en efecto, lo despoja de todos sus bienes, de su familia y de su salud. Y cuando Job se ve despojado, vive un momento crítico para su fe, el momento de la prueba del verdadero discípulo. Porque cuando sufrimos una pérdida es cuando se ve realmente cuán profunda es nuestra relación con el Señor. Una pérdida económica, la pérdida de un familiar, un problema. Pueden ser muchas cosas allí donde se ve realmente de qué está hecho nuestro discipulado. Y cuando llegó ese momento, ¿qué era lo que esperaba Satanás? Esperaba que Job maldijera a Dios. Hasta la esposa le dice a Job: maldice a Dios y muérete. Pero Job dice: desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él, y todo lo que tuve me lo dio, todo lo que tuve me lo dio el Señor, y ahora me lo quitó. Bendito sea su nombre. Es decir, lo que tenemos acá es una motivación espiritual profunda por seguir al Señor. Es la motivación del alma, la motivación del corazón la que está siguiendo al Señor. ¿Qué es lo que le motiva seguir al Señor? Los que le seguían por el pan, cuando no hubo pan se fueron. Su motivación era el pan. Y Jesús les pregunta a los discípulos: ¿y ustedes quieren irse también? Y esta es la gran diferencia entre Jesús y un político. Porque el político hubiese cambiado su discurso con tal de tener gente, pero Jesús no. Jesús no cambia el discurso. Les dice: el que quiere puede irse. Y les dice a los 12: si ustedes quieren irse, vayan también. Y ellos habían sido llamados con una misión. Y Pedro levanta la voz. Él había visto la grandeza de Jesús, pero había visto más allá de lo que había visto la multitud. Sí, porque la multitud igual había visto la grandeza de Jesús. La vio cuando multiplicó los panes y los peces, pero Pedro vio más allá que eso. Y como venía sin prejuicios a Jesús, y su corazón estaba sediento y abierto, sintetiza todo esto en una frase: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Aquí hay una verdadera motivación. Lo que me motiva es la persona, no lo que la persona me da, sino el ser, la palabra de vida que viene de Él, la relación que se da por estar cerca de Él. Hay un antiguo poema español, un clásico, donde la persona que escribe habla de su relación con Dios y habla de su motivación y dice: no me mueve mi Dios para quererte, ni el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor,
Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Esta es una declaración de fe maravillosa, donde el compromiso es con la persona, no con lo que da la persona, no con la bendición. Si el Señor nos da bendición, le agradecemos y en realidad estamos colmados de bendiciones. Pero tenemos que saber que no seguimos al Señor por las bendiciones, sino porque Él es el Señor y porque las palabras de Él, como dijo Pedro, son palabras que dan vida. Y es interesante esto, porque nosotros necesitamos el pan todos los días, la comida todos los días para sostener el cuerpo, pero también necesitamos un sustento espiritual para sostener el alma. Necesitamos pan para que el cuerpo pueda seguir consumiendo energía y viviendo. Y para eso nos esforzamos y trabajamos, ponemos nuestro empeño para ganarnos nuestro pan. Pero así también tenemos necesidades espirituales, necesidades del alma, de saber quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Estas son necesidades del alma, necesidades íntimas, personales. Y Pedro frente a esto le dice, Señor, ¿a quién iremos? Ahora fíjese que con estas palabras él está descalificando a todo lo que él conocía. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? No podemos ir a los fariseos, no podemos ir a los saduceos, no podemos ir a los celotes ni a los místicos como los esenios, ni podemos ir a los políticos, no podemos ir a ninguno de ellos porque ellos no nos dan palabra de vida. Lo que necesitamos es la palabra de vida que sale de la boca de Jesús. Y Pedro es como aquel de la parábola del mercader que buscaba perlas preciosas y cuando encontró la más preciosa entre las preciosas, vendió todo lo que tenía y se entregó completamente al Señor. El que sigue vende todo lo que tiene y se entrega con todo al Señor. Por cierto, estoy hablando en el sentido espiritual. Estoy diciendo que debe haber una entrega total de todo lo que somos al Señor. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Ahora él viene de ver un proceso milagroso. Ha visto todos los milagros de Jesús, desde la multiplicación de los panes y los peces, de Jesús andando sobre el mar, y sin embargo él nos dice, Señor, tú tienes un poder milagroso. Él vio todo eso, pero nos dice, te sigo porque tienes un poder maravilloso. Él escuchó la enseñanza de Jesús y hasta los enemigos se maravillaban de su sabiduría. Pero no dice, él dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de sabiduría. Él no dice eso. Él no dice, tú tienes palabra de sabiduría. Él dice, tú tienes palabra de vida eterna, que es distinto. No es el poder maravilloso, ni la palabra de sabiduría, que Jesús lo tiene. Pero no es lo que lo motiva a él a seguirlo. Lo que lo motiva es que las palabras de Jesucristo son palabras de vida y él lo había experimentado en su propia vida. Oír a Cristo lo deslumbraba a Pedro, pero pasaba algo maravilloso también dentro de él, dentro de su corazón, que su corazón era transformado, su vida era transformada, que sentía que podía seguir adelante pese a los conflictos y de los problemas, porque Cristo estaba allí con él dándole vida y por eso era por lo que él le seguía. Algo pasaba en el interior de él cuando escuchaba a Jesús. La palabra de Jesús era como la semilla que caía en la buena tierra. Y cuando la semilla cae en la buena tierra del corazón del discípulo, comienza a generar vida. Puedo leer, instruirme en cualquier libro escrito por hombres, grandes obras literarias, pero cuando yo abro la palabra de Dios, me encuentro con algo totalmente diferente a lo de cualquier otro libro maravilloso que hayan escrito los hombres. Y es que esta palabra me vivifica internamente. Esta palabra es palabra de vida. Escuchar a Jesús y ver la palabra del Hijo de Dios es vivir una experiencia totalmente diferente. ¿Y por qué se vive esta experiencia diferente? Porque el Espíritu Santo va a obrar en nuestros corazones a través de esta palabra. Nosotros podemos leer cualquier libro, aún libros piadosos y santos, pero no va a tener nunca el efecto de la palabra de Dios.
Porque la palabra de Dios es la que entra en nuestro corazón y lo que el Espíritu Santo aplica a nuestra vida. Esa palabra vivificante es la que nos levanta y esa búsqueda es la que tiene que motivar al discípulo. Seguimos a Jesús porque Él es la palabra de vida. Y claro que tenemos dificultades y tenemos problemas y sufrimos pérdidas, porque todos las tenemos. Pero si nos hemos acercado a Jesús, Él tiene palabras de vida para nosotros. Pedro había comenzado a percibir la obra del Espíritu Santo en su vida. Y frente a esa experiencia, Él traducía esto con estas palabras: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida. En otras palabras, no puedo dejar de seguirte. No puedo dejar tus palabras. No puedo dejar tu presencia ni puedo dejar tu persona, porque tú tienes palabra de vida. Y esta es la verdadera motivación del discipulado. Tengamos cuidado con esto de las motivaciones, para que no nos pase lo que le pasaba a Quijote y a Sancho. Van los dos juntos. Ambos tiran en la misma dirección, pero por motivos muy distintos. Alguien podría estar buscando a Jesús simplemente para tener bendiciones. Pero cuando tenga el primer problema en la vida y tropiece, ahí no va a saber sostenerse porque le siguió con un motivo equivocado. Lo siguió buscando simplemente una solución. Pero hay quienes siguen a Jesús, como lo seguía Pedro diciendo: pasaremos por dificultades, pero tú tienes palabras de vida eterna. Pasaremos por momentos difíciles, pero siempre la palabra de vida eterna es la que va a llegar a nuestro corazón y nos va a vivificar. La pregunta que quiero dejar es esta: ¿por qué estamos siguiendo a Jesús? ¿Por qué somos discípulos del Señor? ¿Por qué le seguimos? ¿Por qué le seguimos? Esta es una gran pregunta que cada uno tiene que hacerse con honestidad. ¿Por qué? Porque si te equivocas en la motivación y le estás siguiendo por algo equivocado, cuando tengas el primer revés en tu vida espiritual, ahí va a tambalear tu fe. Pero cuando uno entiende quién es el Señor y que sus palabras son palabras de vida y que todo su accionar es un accionar de bendición para nosotros, la fe no tambalea. Sigamos al Señor, no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es y por las palabras de vida que salen de su boca y que cada día vivifican nuestro corazón.